personas cuando Cristo estaba en la cruz. Y comenzamos con Marcos 15, del 16 al 20. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Solamente el 16. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, Rey de los judíos». Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Jesús. Muy bien. ¿Usted sabe qué fiesta estaban celebrando los judíos en el momento de la crucifixión de Cristo? La Pascua, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué celebraban en la Pascua los judíos? La salida de Egipto, la liberación de Egipto, ¿verdad? Y ¿sabía usted que a Cristo se le llama el Cordero Pascual? Porque murió en la Pascua. Porque la palabra Pascua significa pasar por alto. ¿Te recuerda? Antes de la liberación de los judíos, ellos pusieron sangre en los dinteles de la puerta y el ángel de la muerte pasaba por alto en las casas donde miraba la sangre del Cordero, ¿verdad? Entonces, también cuando Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, Él pasa por alto todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. y lo digo así, ¿verdad? Sonriendo, porque muchos predicadores tienen temor, tienen pena decir que Cristo murió por nuestros pecados futuros, porque ellos creen que los hermanitos se van a ir ahí a descuidar, ¿verdad? Se van a saltar el cerco y van a vivir como salvajes. No, ustedes no son así, ¿verdad? No. Entonces, por eso temen predicar el evangelio de una manera clara. Este pasaje de Marcos 15, yo hace años lo prediqué, pero en Mateo 27, que son paralelos, ¿verdad? Unos tienen una cosa y otros tienen cosas distintas. Pero es sorprendente cómo las personas reaccionan ante la muerte de Cristo en la cruz. Bueno, usted sabe, ahorita la gente anda de vacaciones, además algunos hermanos todavía están de vacaciones, ¿verdad? Andan enfiestados, andan emplayados, ¿verdad? Y de esa manera ellos celebran la muerte de Cristo. Otros se ponen más espiritualoides, ¿verdad? Y religiosos, y participan en algunas actividades que según ellos le ganan puntos ante Dios. No, hermano. Usted sabe, lo único que a nuestro Dios le agrada es la fe. Es la fe sola en nuestro Señor Jesucristo, solamente, sin agregarle nada, ¿verdad? Así que, y de hecho, nuestra salvación eterna es así, es por fe sola, sin agregarle ningún rito, ninguna buena obra, ni una buena intención que yo voy a hacer para que Dios esté contento. No, es por fe sola, ¿verdad? Cuando alguien cree que tenemos que hacer algo más que creer en Cristo, están diciendo o pensando o creyendo que la muerte de Cristo en la cruz no fue suficiente para salvar pecadores como nosotros. Y recuerde que Cristo es Dios. Por eso ese sacrificio puede salvar a inicuos,
hay impíos, hay irreverentes como nosotros, ¿verdad? Entonces, hermano, Cristo en la cruz, esto lo voy a leer. ¿Por quiénes murió Cristo en la cruz? Estos puntos que vamos a ver, solamente los vamos a ver rapidito. Si hay tiempo, lo vamos a ver al final de la reflexión. Cristo murió, hermano querido, por todas las personas. Ahí está la cita, vamos a leerla ahorita, como le repito, pero quiero que usted, que le quede claro que qué alcance tenía la sangre redentora de Cristo. También Cristo murió por todos los hombres, ¿verdad? Y eso está ahí en Hebreos, por todo hombre. Cristo también murió por todo el mundo. Usted conoce ese pasaje de memoria. Cristo murió también por los pecados de todo el mundo. Es más, Cristo murió por todos los pecados pasados, presentes y futuros de todos los hombres. Por eso ese sacrificio es todo suficiente. Suficiente. 5. Cristo también murió por los impíos. Eso éramos antes de ser creyentes. Cristo también murió por los falsos maestros. Y este punto a veces algunos dicen, no, ¿cómo puede ser, hermano Well? Mire quién escribió eso. Aquel individuo que negó a Cristo. Aquel individuo que fue un discípulo de Cristo, pero en un momento lo negó. Él después escribe, ¿verdad?, que los falsos maestros, ¿verdad?, que murió por los falsos maestros. Y este punto es delicado, un creyente salvado por gracia, oye, puede convertirse en un falso maestro. Sí, mis compañeros de seminario se graduaron, ellos siguen enseñando la misma forma tradicional. No predican lo que aprendieron en el seminario. 7. Cristo también murió por muchos. Esto le gusta a los calvinistas, este punto. Cristo murió por la nación de Israel, por los israelitas. También murió por cada creyente de la iglesia. Y Cristo murió por mí. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Por mí murió, por usted, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver, Cristo murió por todos los hombres. Y número 1, los soldados romanos, por ignorancia, se burlaron de Cristo. ¿Usted recuerda la última exposición que tuvimos en Hechos? Vimos un puntito muy bonito que lo titulé, que la ignorancia es atrevida, ¿verdad? Y muchas personas ignorantes de la Biblia predican cosas no de acuerdo a la palabra de Dios. Pero los soldados romanos, por ignorancia, se burlaron de Cristo. ¿Y qué les había? Yo cuando estudiaba esto, ¿y qué les había hecho el Señor? ¿Por qué tanto odio? Sea una característica de ser humano que bien compleja, es el odio, el rencor hacia otros. Y a veces no me he hecho nada, pero es que me cae mal. ¿Le pasa a usted? A mí me pasa. Es que tiene sangre pesada. ¿Y la tuya? Pero es porque somos criaturas caídas, pecadoras de nacimiento, con una naturaleza pecadora. Y estos soldados, hermano, dice este pasaje que leyó Jan. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. ¿Se recuerdan qué es el pretorio? Donde Pablo en Filipenses predicaba, y muchos de estos soldados pusieron la fe en Cristo Jesús. 17. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas. Otro pasaje dice que le pusieron un manto de púrpura encima nada más, ¿verdad? Pero, ¿y por qué le pusieron una corona? Los soldados romanos,
¿Por qué? ¿Qué les había hecho? ¿Sabe qué es, hermano? Es porque la palabra de Dios ofende a los incrédulos. ¿Qué les había hecho el Señor? Eso lo predicaba, sanaba, hacía el bien. Estos individuos, hermano, la corona, ellos se la pusieron. Y además de eso, en el 18, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Eso lo hacían en forma de burla. No les bastaba la corona de espinas, sino que también se burlaban de él. Y además en el 19, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodilla le hacían reverencias. Después de haberle encarnecido, le golpeaban con una caña. La caña era un objeto contundente, duro, ¿verdad? Y lo hacían en burla, como imitando el cetro, ¿cómo se llama? Lo que llevan los reyes, el bastón. Bueno. ¿Ah? Más fuerte, díganme. El cetro, eso es. Ajá. ¿Y qué más hacían además de golpearlo? Después de haberle encarnecido, burla, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Hermano querido, además de golpearle en el 19, ¿qué más hacían? ¿Eran judíos o romanos? Soldados romanos. ¿A usted alguna vez dijeron judíos porque escupían Semana Santa? Bueno, a Diego, ¿sí decían, verdad? Así dijo Diego el miércoles. A mí también. ¡No corras, judío! Y unos pequeños y chiroteros, ¿me entiende? ¿Cómo iba a estar quieto? Pero ahí usted ve que quienes le escupieron eran los soldados romanos. Los judíos, ellos ya habían efectuado su juicio religioso, ya lo habían condenado. De hecho, lo hicieron de madrugada, ¿verdad? Aquí también ya fue juzgado por Pilato en un juicio romano y fue condenado, ¿verdad? Entonces lo golpeaban, se burlaban de él, lo golpeaban, lo escupían y siguen burlándose. Después de haberle escarnecido, después de haberse burlado de él, también le desnudaron la púrpura y le pusieron su propio vestido y sacaron para crucificarle. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué la gente hoy rechaza a Cristo? Porque se saben pecadores. Y en vez de confiar en aquel que le puede perdonar todos los pecados, no. Ellos tienen en mente en seguir su estilo de vida. Por eso les molesta a Cristo. Vamos a ver el segundo grupo. Número 2. Simón de Cirene fue obligado a involucrarse contra su voluntad. Sí, Cirene, este Simón obviamente era un turista en Jerusalén, ¿verdad? Era un tipo que había migrado de Cirene en África. Obviamente siempre la gente migra por buscar un mejor trabajo, ¿verdad? Y estaba ahí en Jerusalén. Él, hermano, él no le importaban esas cosas religiosas, espirituales. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. ¿Qué podía estar haciendo en el campo, Simón? Trabajando. Era un hombre ocupado, ¿verdad? Quizás adicto al trabajo, que no le importaba eso de un tal Jesús que multiplicaba los panes, que sanaba enfermos, que hacía ver los ciegos. Él estaba trabajando. Él era un hombre ocupado, un hombre posiblemente adicto al trabajo. Él estaba desentendido de esas cosas, como mucha gente ahora. Dicen que no buscan a Cristo porque tienen que trabajar, están ocupados. Y suenan aquella frase mágica, ¿verdad? Es que si no trabajo.
Y con eso se excusan, ¿verdad?, de que no tienen tiempo para Dios. Digamos, un tercer grupo. El pelotón de ejecución, más interesado en ganancias que en la sangre de Cristo. Este pelotón de ejecución obviamente eran también soldados romanos, ¿verdad? Ellos estaban desentendidos de la sangre redentora. Y mira lo que dice Marcos 15, 22, 24. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Sí, le llevaron al Gólgota, ¿verdad?, el lugar donde fue crucificado nuestro Señor. Estaba en el monte Moria. Fue casi el mismo lugar donde Abraham intentó sacrificar a Isaac años atrás. No es casualidad, es palabra de Dios. Y le dieron a beber vino. Este vino era un vino barato con vinagre, pero no es el vinagre que se usa actualmente. Era un vino barato que los soldados usaban muchas veces cuando tenían largas horas de trabajo, ¿verdad? Que venían cansados, usaban este tipo de vino para agarrar fuerza, ¿verdad? Cristo lo rechazó, era una especie como de anestésico, ¿verdad?, que siempre se les proveía a los crucificados. Pero ellos, hermanos, los soldados, ellos estaban repartiendo los vestidos, interesados en ganancias, en ver qué sacaban, ¿verdad? Siempre el ser humano viendo de dónde saca ventaja, de dónde saca ganancia. A ellos no les interesaba la sangre, les interesaban los vestidos de Cristo Jesús. Otro grupo eran los criminales. Ambos primero rechazaron a Cristo, luego uno creyó en él. Este punto me gusta, ¿verdad? Habían dos criminales, se cree que, dice esta porción que eran ladrones, pero más que todo eran personas opositoras al gobierno, quizás compañeros de Barrabás, se suponen estas cosas, y usted sabe la historia. Uno lo rechazó, perdón, los dos lo rechazaron al principio, pero uno puso la fe. Marcos 15 del 25 al 28. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. La hora tercera eran las 9 de la mañana. Cristo estuvo desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Solamente duró 6 horas vivo. La tortura de la crucifixión era que el crucificado sufriera bastantes horas en la cruz. El Señor no soportó eso. ¿Por qué le pusieron de título el Rey de los Judíos? Eso daba a entender que él se estaba oponiendo al rey de Roma, ¿verdad? Porque no podían ponerle una frase religiosa o espiritual, ¿verdad? No, ese es un opositor al rey del Imperio Romano. Entonces le pusieron, él es el Rey de los Judíos. Le crucificaron junto a dos opositores, ¿verdad? ¿Y para qué, hermano? Para que se cumpliese lo que había dicho Isaías, que fue contado entre los incrédulos, entre los perversos, entre los pecadores. Dice Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Ajá. Isaías profetizó esto 700 años antes de la crucifixión, ¿verdad? Y dice, fue contado con los pecadores y
y orado por los transgresores. ¿De qué forma oró? Dios mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta palabrita, llevando al pecado de muchos, dicen los calvinistas que Cristo no murió por todos, sino que murió por muchos. Lo cual algún día estoy pendiente de explicarles qué significa la doctrina de los calvinistas, que la vimos este martes en la clase, ¿verdad? Andan muy activos, son muy buenos expositores, pero no dicen la verdad. Y sobre todo, con respecto a la doctrina de la salvación. Hay muchos, mire hermano, hay muchísimos buenos expositores de la Biblia, famosos, en inglés y español. Pero usted tiene que medir a un predicador cuando explique cómo es que los pecadores se salvan, si es por fe sola. Mire, predican bien lindo de todos los temas, hermano, de cristología, de teología propia, de angelología, de iglesiología, de todo. Pero cuando tocan la doctrina de la salvación, ahí erran, ignorando las escrituras. Dicen, Cristo no murió por todos, ahí también murió por muchos, por los que Él eligió de antemano. Y estos que eligió no se pueden resistir y los atrae con su gracia para salvarlos, aunque no quieran. Eso no es cierto, hermano. Todo pecador que se quiera salvar tiene que ejercer voluntariamente la fe sola en Cristo, y lo dicen las Escrituras. Hay como unos 5 pasajes de estos donde no aparece la palabra todos, sino que aparece muchos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién? Al mundo, a todas las personas. Y el mundo no es el planeta, es la humanidad. Entonces, ese sencillo versículo que es muy popular, ellos lo ignoran y dicen, no, es que es el mundo ahí, son los elegidos, son los que ya han sido predestinados para salvación. No es cierto. Es una doctrina bien perversa. Y le digo, el predicador que yo más admiro es un calvinista. El tipo predica bien, el Michelén. El tipo es bueno. ¿Sí o no? ¿Es buen predicador? Magnífico. Pero cuando cuando hablar de calvinista, yo sé, pues ya está, digo yo, está preparado, porque el tipo lo anuncia, ¿verdad? O el texto lo dice, digo yo, ya hablar de calvinista, claro, porque los textos los tuercen. Pero como les repito, en todos los demás temas, excelente. Y lo voy a decir por nombre, porque mucha gente en Latinoamérica también admira a Miguel Núñez. Miguel Núñez es menos, ¿verdad? Él es un doctor, medicina, un tipo inteligente, ¿verdad? Es más, él cree, mire cómo, Gio, vos que sabés de eso, Michelén no cree en el rapto de la iglesia, y Miguel Núñez sí, y ambos son calvinistas. Y como el rapto es una doctrina secundaria, ¿verdad? Que si alguien cree distinto a mí, no hay problema. Está bien a tu punto de vista. Pero lo que no es negociable, hermanos queridos, es la doctrina de la gracia de Dios, de la salvación por la fe sola en Cristo. Eso no es negociable. Por aquí queremos disipularle, queremos entrenarle, que usted tenga una visión clara de esa doctrina. Porque hay muchos buenos expositores de la Biblia que lo pueden engañar. Y estos señores que les digo, estos calvinistas, sobre todo en México, andan buscando iglesias independientes para transformarlas, iglesias normales, a iglesias reformadas, le llaman a ellos. Entonces, Cristo murió por todas las personas, por todos los pecadores de todos los tiempos. Y todo aquel que ejerza voluntariamente la fe en Cristo es salvo. Es uno de los elegidos. ¿Por qué?
Porque este individuo eligió poner la fe en Cristo Jesús. Así que el Señor, ¿verdad?, llevó el pecado de todos y orado por los transgresores, por muchos que fueron salvos. Vamos al siguiente grupo. La gente que pasaba por allí, ellos no creyeron en las palabras de Cristo. Yo me he preguntado, ¿cuántas personas que gritaron crucifíquenle se comieron de los alimentos multiplicados por Cristo? Muchos posiblemente. Marcos 15, del 29 y 30. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Esta es la voz del pueblo, la vox populi. Hay una frase por ahí que la voz del pueblo es la voz de Dios, dice, imagina. Cuando el pueblo normalmente es inculto, es inmoral y fácilmente manipulable manipularlo y llevarlo. Por eso había un dicho antes: ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va toda la gente? ¿Cree que porque algo es popular es bueno? No necesariamente. Entonces, hermano querido, aquí tenemos al pueblo sabio. Estos fueron más perversos. Miren, ellos insultaban a Cristo. Pasaban por la frente de la cruz y lo insultaban. ¿Qué les había hecho? ¿Qué les había hecho? ¿Por qué tanto odio? Y además meneaban la cabeza y le decían: tú que derribas el templo. Sí, él dijo eso, Cristo Jesús, que iba a derribar el templo. Y decían ellos: si 48 años se han tardado en remodelarlo y en 3 días lo va a construir. Hablaba del templo de su cuerpo, hablaba de la gloriosa resurrección. Claro, no entendieron. Si es que la ignorancia es atrevida, hermano. O sea, en vez de quedarse callados y aprender, no. Decían estas barbaridades. Por eso tenemos tantos falsos maestros que les gusta hablar y hablar, pero no quieren ir a sentarse a aprender de la palabra de Dios. Nuestro hermano estuvo ya en una conferencia de romanos esta semana en China. Nosotros le pagamos los viajes, los pasajes, para que fuera a educarse allá a China. Romanos del 1 al 8, Chinameca, no está pensando mal. Ahí estaba en Chinameca, hermano Carlos. Le pregunté, ¿cuántos individuos había? De 20 a 30. Pastores que están a tiempo completo, que comen de la iglesia local, hermano. No tuvieron tiempo para ir a la conferencia de Roma. O algunos dijeron: no, yo ya lo sé. La ignorancia es atrevida. E insisto en mis queridos ex compañeros de seminario, ¿me entienden? Digo yo, los oigo predicar, ¿y cómo pueden ser tan perversos estos, hombre? Si yo estuve por ahí sentado como 5 años, estos eran 7 años sentados ahí, hermano, aprendiendo la doctrina de la gracia, solo para venir a predicar lo mismo de siempre. Les dije la vez pasada, quizás ellos buscaban dinero de los gringos, no la sabiduría preciosa de la palabra de Dios. Por eso les digo, los falsos maestros son perversos. Pueden saber la verdad, pero van a predicar la verdad mezclada con mentira para que la gente no se ofenda y den más dinero en la ofrenda. Y es más, no han quitado el diezmo todavía, mis ex compañeros. Saben que no es bíblico,
saben que no es para la iglesia neotestamentaria, lo siguen pidiendo. Y usted sabe, el diezmo es de la ley, no es de la gracia. Y si ellos están pidiendo diezmo, se están poniendo bajo la ley. Deberían de circuncidarse los bandidos. Sí, deberían de circuncidarse. Deberían de apedrear a los hijos desobedientes. Se van a enojar los hijos que están aquí de dominio y de poco dominio, diría mejor. Porque hoy ya no hay hijos de dominio. Son rebeldes esto. Bueno. Pero el pueblo inculto y perverso le decía: sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. ¡Ey! Eran atrevidos. ¿Podía bajar el Señor de la cruz, hermano? Pero ahí le demostró que nos amó y nos ama todavía. No por lo que somos, a pesar de lo que somos. Y el pueblo lo estaba retando. Bájate, vamos a creer en ti. No, hermano. No. Vamos a verlo más adelante. Los sacerdotes y los escribas, ellos rechazaron la persona y la obra del Calvario a cambio de su sistema religioso. Sí. Los sacerdotes, los escribas, los pastores que conocen la gracia pero siguen predicando tradicionalmente, rechazaron la obra de Cristo por su sistema religioso que les produce ganancia, dinero, diezmos, rifas, cafetines y colegios en la iglesia, negocios alrededor de la iglesia. Es colegio cristiano, pero pagas por eso, y caro. No hay tal, es un negocio, ¿verdad? ¿Qué dice Marcos 15, 31, 32? De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. De esta manera también los principales sacerdotes se burlaban. Los líderes del judaísmo que supuestamente conocían el Antiguo Testamento. ¿Y qué decían ellos y los escribas? A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Mire, esto es patético. 32. Siguen diciendo: el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. ¿Cree usted que eso es cierto, hermano? No. Dice también: los que estaban crucificados con él le injuriaban, lo insultaban. Mi hermano, este versículo 32 es una joya. Es una joya porque el ser humano muchas veces dice cosas del diente al labio. Y no. Si usted en su casa lee el pasaje paralelo a este, en Mateo 27, dice ahí que cuando Cristo murió, a las 12 del día, se fue la luz. Hubo tinieblas por 3 horas. Además, muchas rocas se partieron y algunos santos que estaban en la tumba resucitaron. Y dice, y fueron a Jerusalén y fueron a la familia. ¿Cree usted que estos individuos se dieron cuenta de eso? ¿Que habían resucitado muertos en la crucifixión? Claro que sí. ¿Ah? Lo ven entrar a la casa. ¡Ey, vos que no estabas muerto, men! No, pues sí. O sea,
Es una deducción lógica, hermano. O sea, aquí estamos usando el método deductivo. Por eso digo, vayan o si quieren busquen lo mejor, por si tienen dudas. Mateo 27. Ellos que lo veo con una cara así, y este maestro, ¿qué onda? Pues. Vamos a Mateo 27. Mateo capítulo 27. Dice en el versículo, lo voy a leer yo ya. Lo tiene Mateo 27, versículo 51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido o muerto se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, a Jerusalén, y aparecieron ¿a cuántos? Hermano, ¿fue eso alguna noticia en ese momento? No fue solo Lázaro, fueron muchos resucitados, y no eran de Walking Dead. No eran zombies. Y que de Walking Dead. No, usted no, yo sé que usted es espiritual y no ve miniseries, lo sé. Ya vieron de Chosen. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya comenzó la quinta temporada. Voy a orar por Netflix. No. Ahí tiene una Biblia. Lea el Nuevo Testamento. Es mejor que Chosen. De Chosen. Entonces, hermano querido, esas son las maravillas del Calvario. Por eso se llama así este tema. Porque pasaron muchas cosas y la mayoría de las personas siguieron viviendo como solían vivir. ¿Hubieron conversiones? Claro que sí. Se recuerda que dice un pasaje que algunos fariseos se convirtieron, pero no lo hacían público. ¿Por qué? Para que no los expulsaran de las sinagogas. Hubo también mucha gente del pueblo que creyó. Cuando Pedro predicó su mensaje en el día de Pentecostés, 50 días después de la crucifixión, 3,000 personas se convirtieron en Jerusalén ese día, ¿verdad? Entonces también hubo bendición. Muy bien, avancemos. El hombre de la esponja, él quería la emoción del momento, pero no al Cristo de la cruz. Marcos 15, 33 al 36. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esta es otra maravilla que ya más o menos se lo expliqué. Mire. Cuando vino la hora sexta, 12 del mediodía, cuando el sol está en su cenit, en el lugar más alto, se apagó. Hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Hermano, ¿qué pensó la gente en esas 3 horas? Anduvieron buscando candelas quizás, o candiles, ¿verdad? Pero, ¿no se les ocurría algo a esta gente, hombre? Es una maravilla del Calvario. 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que... Por eso desayunar los domingos. Hermano, el versículo 34 es el momento exacto de la propiciación que vemos en el librito del Evangelio, en el discipulado que le ofrecemos a ustedes, ¿verdad? Cuando Cristo Jesús estaba muriendo en la cruz por todos nuestros pecados, eso satisfizo la ira y la justicia de Dios.
Ya había una persona que había pagado por todos los pecados de todas las personas de todos los tiempos, y Dios se dio por satisfecho. Por eso usted y yo no vamos a ir nunca al infierno a pagar por nuestros pecados personales. ¿Por qué? Porque hemos puesto la fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora 35 y 36. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Quiso llamar la atención al individuo. Él quería protagonismo, no quería la sangre redentora, y salió diciendo estas cosas. No puedo asegurar que este tipo se condenó, ¿verdad? Pero hermano, las personas que estaban ahí en la crucifixión, que no creyeron en él, eran individuos sumamente duros de corazón. Al ver todas esas maravillas del Calvario, hermano. Y mire, cuando Cristo resucitó y anduvo 40 días enseñando, hermano, no habrá oído toda la gente rumor de eso, que había resucitado. Yo creo que sí. Acuérdate que antes la gente platicaba más porque no había redes sociales. Pero estoy seguro, hermano, que muy pocos fueron a investigar, a preguntar a alguien si era cierto que había resucitado. Porque las personas nos interesamos más en las cosas materiales, no en las espirituales. Esto que le digo yo estaba pensando cuando estaba preparando esta predicación. O sea, la gente, hermano, la gente que de todos los tiempos que se pierde, que va al infierno, lo van a hacer por negligente en las cosas espirituales. Negligentes. Si, hermano, si este es un asunto de vida o muerte, de vida eterna o de muerte eterna. Mira aquí nuestros vecinos queridos, pues. Usted los ve ahí, a veces más de todas las mujeres de ahí, a veces nos saludan, a veces no. Pero nos preguntan: mire, ustedes, ¿qué onda ustedes que todos los domingos se reúnan ahí en vez de estar a la playa así como verdugos? Divertido, ¿no? Very happy en la playa, ahí encerrados. No. A decir que tú y yo estamos locos porque estamos acá, no estamos en la playa. Es porque pero dijo Cristo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de la justificación. Sí, hermano, hay que buscar las cosas de Dios. Hay que buscar las cosas de arriba, dice Pablo en Colosenses 3. Pero los humanos no. Ellos quieren emoción. Ay, ya me acordé de algo. Pero no lo voy a decir. Gente que busca acción, ¿verdad? Y conciertos, diversión, entretenimiento, viajes, vacaciones. No buscan buscar más de Dios. Y es gratis. Las vacaciones son caras. Sí. Más usted va a la cueva ahí y ahí le ponen videos en TikTok que usted vaya a Cancún o no sé qué, a Honduras, ahí todo es caro, el servicio es malo y la comida es mala. Y la gente dice, un montón de gente ahí, y toman una foto con una culebra en el pecho. Mire qué gusto usted. Mire qué gusto. Y pagan por esa foto porque están con una culebra en el pecho. Caro eso, pues. Y recibir bendiciones espirituales, materiales, matrimoniales de Cristo es gratis. Solo es de buscarlo más a Él. Más. Pero bueno, sonríe, Cristo le ama, vamos a reír mejor.
El centurión romano reconoció a Cristo por las maravillas del Calvario para su salvación. Sí, imagínense. ¿Se acuerdan de aquel centurión romano de Mateo 8, verdad? Cristo le dijo, sí, ya lo voy a sanar a tu siervo, no te preocupes. Ya voy. No, señor. Solo di la palabra. Y mi siervo, dijo Cristo, no he visto tanta fe en Israel como en este centurión romano. ¿Me entendió? Ese romano era más creyente que todos los judíos que estaban ahí en ese momento. Marcos 15, 37, 39. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Fue salvo en ese momento, hermano? ¿Sí la salvación? Por fe sola en Cristo solamente, ¿verdad? Y fue en el momento que murió, obviamente, pasó lo que leímos allá en Mateo. El sol se oscureció, terremoto, piedras rotas y resurrecciones. ¿Y por qué dice la Biblia que solo este creyó? ¿Y por qué se rasgó el velo, hermano? Dice Mateo que se rasgó de arriba a abajo, para que entendieran que no era un humano que lo había roto, sino que Dios, y ese velo dividía el lugar santo del lugar santísimo en el templo. Significa que ahora todos tenemos, ¿me entiende?, el camino libre para entrar al lugar santísimo por medio de Cristo Jesús. Pero ¿sabe qué me dice Mateo 27, hermano? Por eso estos evangelios hay que leer. Cuando usted predique de ellos, vea también los demás, porque son sinópticos. En Mateo 27, por favor, búsquelo, porque me interesa, porque es de salvación. Mateo 27. Dice que otros más fueron salvados. Voy a leer el 53 para que se entienda. Dice Mateo 27, 53. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. 54. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. No solamente el centurión, sino que los que estaban con él en ese momento. No es que el centurión les ordenó que creyeran, no, es que ellos vieron las maravillas del Calvario, ¿verdad? Yo quiero que usted también las vea, hermano. Todos los días recuérdese de estas maravillas del Calvario. Recuérdese que usted es salvo por la gracia de Dios, que tiene vida eterna, que ha sido justificado, que ha sido adoptado en la familia de Dios. Mire, eso le va a ayudar a que huya la tristeza, esa decepción, esa insatisfacción de la vida a veces. Somos hijos de Dios. Él derramó su sangre preciosa por nosotros. Y mi hermano, piense, somos un grupo muy pequeño, privilegiado en este mundo que somos salvos. Hay muchas iglesias, hermano. Y usted los ve a los famosos predicar religión. Y tenemos la religión más grande, con tantos miembros, somos fuertes, somos conocidos, tenemos canal de televisión, tenemos radio, estamos en la verdad. Mire cómo Dios nos ha prosperado. Así es, hermano. Esa religión, a la luz de la palabra de Dios, usted oye al predicador principal, religión.
Religión, hablando de sus viajes, de su gimnasio, de sus guardaespaldas, de sus invitados de televisión. Religión. Religión, nada más. Bien. Muy bien. Vamos a dar. Número 9. Las mujeres creyentes, ellas habían confiado en Jesucristo para su salvación sin entender todo el significado de la cruz. Otra vez. Las mujeres creyentes, ellas habían confiado en Jesucristo para su salvación sin entender todo el significado de la cruz. Entre los seguidores de Cristo, ¿quiénes fueron más valientes, las mujeres o los hombres? Ya ven, hombres, tienen que estudiar, que predicar, que evangelizar, que discipular. Sí, hermano, excepto Juan, que estaba con María. De ahí los demás 11, hermano, los demás 10. Las mujeres, como prudentes, vieron de lejos la crucifixión. ¿Verdad? Ellas eran creyentes, dice Marcos 15, 40, 41. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé, quien, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando lee Salomé, ¿de qué se acuerda usted? Mire, el tiempo santo me lo dará un rayo, hermano Irra. No pierden eso. Sí, dice la hermana, allá, sí, dice la hermana. En el Alazán. Rolando, el Alazán. Esta Salomé era la mamá de Jacobo y de Juan, de la esposa de Zebedeo. Hermano, María Magdalena era la que Cristo había expulsado 7 demonios. Estaba agradecida, hermano. De hecho, todos los creyentes deberíamos estar agradecidos. Y la Biblia recalca de esta mujer en los demás pasajes, de la que había expulsado 7 demonios. ¿Y qué hacían estas mujeres? Le seguían, le servían. Muchas veces de sus bienes personales, hermano. Por eso le digo, en la vagancia se gasta dinero, pero a veces para servir al Señor somos bien económicos, bien económicos. Y eso lo recalca la Biblia, de que las mujeres, en otros pasajes dice que servían con sus bienes económicos a Cristo y a los apóstoles. Vamos a terminar número 10. El discípulo secreto finalmente reconoció abiertamente su fe en Jesucristo. ¿Quién era este discípulo secreto, hermano? Además de Nicodemo, había otro discípulo. ¿Se recuerda? Marcos 15, 42, 47. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Ahí. Cuando dice la Biblia que José era un miembro noble, es una palabra diplomática para decir que era un hombre adinerado y poderoso caballero, don dinero. 44. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Muy bien. Entonces, hermano, esto nos hace deducir que hubieron fariseos que negaron a Cristo, pero hubieron otros, como José de Arimatea, como Nicodemo, como aquellos que creyeron en Cristo, pero que temían ser expulsados de la sinagoga, fueron salvos por gracia.
¿verdad? Solo salvos por gracia. Por gracia, porque algunos dicen, no, estos que temían que las expulsaran, eso no son salvos. Mire, hermano, ¿cómo no? Y lo más seguro que ellos iban a la sinagoga para ver si pescaban algún inconverso, ¿entiendes? Sí, tenían temor que socialmente los expulsaran de la sinagoga, ¿verdad? Pero eran salvos. Entonces, hubo gente que se burló de Cristo, hermano, pero hubo gente que se salvó en el día de Pentecostés. Ya le dije, hubieron fariseos que negaron a Cristo, pero hubieron otros que creyeron. Hubo un ladrón. Los dos al principio se burlaban de él, pero luego uno creyó. Y cuando digo que creyó, ahí va incluido el arrepentimiento, o sea, cambió su forma de pensar. Cuando decimos nosotros que la salvación es por la fe sola, pregunta a alguien, mire, y no hay que arrepentirse de los pecados. La Biblia no dice eso. Dice que es por la fe sola. Y cuando usted pone la fe en Cristo, usted se arrepiente de creer que la salvación es por esfuerzo personal o por ¿cómo se llama? Por hacer cosas buenas. No, es por fe sola, ¿verdad? Obviamente, si usted pone la fe en Cristo, viene el Espíritu Santo a su vida. Y eso le va a hacer pensar de una forma diferente. Definitivamente. También dijimos que hubieron soldados que escupieron, que golpearon a Cristo, pero vimos también que otros se salvaron. Muy bien. Hasta ahí llego yo con mi predicación, hermano. Y solamente recordarle que todos los días del año hay que recordarse de las maravillas del Calvario. Yo le animo que en su casa lea Mateo 27, todo el capítulo. Es interesante. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque en un